Bienvenido a la última clase de esta serie de videos. Hoy vamos a hablar sobre las entradas en los order blocks. Creo que esta clase va a ser súper larga, entonces creo que voy a tener que dividirla en parte uno y parte 2. En esta clase se van a llevar mucha, pero mucha información de valor. Van a haber muchas perlitas que le van a ayudar a entender mucho mejor el gráfico. ¿Sí? No se le olvide seguirme en mi Instagram, donde todos los días pasamos mucha información, las entradas que hago muchas veces en el día, a veces paso análisis. Y también seguirnos en nuestro canal de Telegram. En la descripción de este video van a ver todas nuestras redes sociales. Entonces, sin más, vamos a iniciar, muchachos. Primero, vamos a hablar sobre las entradas en los order blocks. Sí, hay que entender que existen diferentes tipos de entradas. Ok, ya entendemos, lo primero que tenemos que identificar es que nuestros order blocks tienen que ser como mínimo de 15 minutos hacia arriba, ¿sí? O sea, la zona de valor, ya eso lo hemos hablado en muchos videos, zona de valor, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, ¿ok? Yo lo tengo determinado así. Sí, va a depender del tipo de trader que sea. Si buscas una zona de valor de 15 minutos, tu entrada debe ser, o me gustaría que sea en 1 minuto o 3 minutos. Bien, si 1 minuto o 3 minutos, sí, zona de valor y entrada. Si tienes, por decir un ejemplo, una zona de valor de 1 hora, pues me gustaría que la entrada fuera en 5 minutos. Y si tienes una zona de valor de 4 horas, puedes estar entrando en 15 minutos o incluso también en 5 minutos. ¿Sí? Bien, sería lo indicado, lo ideal. Bien, zona de valor y entradas. Zona de valor, entrada. Zona de valor, entrada. Ahora, yo tengo mi zona de valor 15, 1 hora, 4 horas. Ya entendemos que la zona de valor tiene que tener lo que ustedes ya saben, liquidez previa, el order block fake antes de tener lo que vimos en la clase anterior y en las clases pasadas. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el precio llegue a esta zona de 15 minutos, si esto es un order block de 15, vamos a poner aquí, si esto es un order block de 15 minutos, acuérdense que algo importante, acuérdense que este order block para que sea con mayor validez tiene que haber tomado liquidez anteriormente, ¿sí? Tiene que haber tomado liquidez anteriormente y que haya roto zonas opuestas, que ustedes ya saben que tiene que tener imbalance y todo lo demás, ¿ok? Ahora, cuando el precio me llegue aquí a 15 minutos, yo voy a tener o puedo hacer varios procesos de entrada. Vamos a poner una flecha hacia acá. Proceso de entrada number one, número uno. ¿Qué va a hacer? Va a ser el precio, tocó el order block de 15, llegó a la zona de 15, ¿sí? Marquemos aquí, zona de 15. Cuando me baja 1 minuto, yo tengo que esperar que el precio me haga un short, me cree liquidez previa, me deje, zona de 15, me haga short, liquidez previa y me deje un nuevo order block, pero en este caso en la temporalidad de 1 minuto, de 3 minutos, que tengan los requisitos que ya saben, imbalance, ineficiencia y todo lo demás, para que cuando el precio entre, tú puedas entrar en 1 minuto. Ese sería el proceso de entrada número uno dentro de esta misma zona de 15. ¿Qué pasa? ¿Tienes un proceso más? Sí, podemos tener otro proceso. ¿Cuál sería el otro proceso? Si tú quieres entrar directamente y no esperar tanta confirmación, tanto shot, tanta cosa, pues igualmente ya lo vamos a ver en muchos ejemplos, ¿sí? Por eso voy a dividir esta clase en dos. Cuando el precio me llega a la zona de 15 minutos, vamos a ver una confirmación en cuanto a las velas. ¿Qué quiere decir así? ¿Qué quiere decir esto? Que el precio me llegó alcista en la zona de 1 minuto, con que yo espere una vela envolvente a la dirección contraria, en este caso bajista, pero envolviendo la vela alcista o la última vela alcista, yo voy a poder entrar acá, sin que haga show, sin que haga nada, porque aquí estoy entrando de una manera directa. Si esta es una entrada diferente, una entrada directa, pero siempre y cuando se encuentre dentro de mi zona de valor. Bien, en cambio acá, obligatoriamente, ya yo tengo que esperar show, zona de liquidez, y ahí sí puedo poner mi entrada aquí cuando el precio regrese a la nueva zona de valor. Aquí yo puedo estar entrando en el cierre de la vela. Pero es importante no solamente que veas el cierre de la vela en la temporalidad de 1 minuto. Yo te recomiendo que porque es que el cierre de la vela en 1 minuto puede ser a veces
un arma de doble filo. Te recomiendo que veas cómo cerró un minuto y también veas automáticamente cómo cerró 3 minutos, por lo mínimo. O si ves que no te gustó mucho, pues ves cómo cerró 5 minutos, como mínimo. Sí, sí, la vela envolvió a la anterior. Bien. Ahora, eso es un primer tipo de entrada dentro de la primera zona de 15 minutos. ¿Sí? También hay que entender otro proceso. Vamos a bajar acá. Va a haber o van a encontrar otro proceso muchas veces, que es el precio. Bueno, el precio te genera un order block, te genera un movimiento fuerte. ¿Qué pasa? El precio tomó liquidez o te hizo una vela y tienes el order block acá con imbalance. ¿Qué pasa? Este order block muchas veces no tiene liquidez previa, pero te deja aquí una zona de order block en quiebre. ¿Qué pasa? Cuando el precio genera mucha fuerza, voy a poner esto de otro color. Cuando el precio genera mucha fuerza, muchas veces no te genera liquidez previa porque te reacciona el order block en quiebre y te genera un nuevo movimiento. Entonces aquí tú puedes entrar de las mismas dos maneras que te enseñé acá. En el order block en quiebre puedes esperar una vela que rompa de forma contraria y te genere el movimiento y entras o esperar un proceso de entrada, como ya tú desees. Pero muchas veces pasa esto, que el precio va rompiendo y va generando order block en quiebre y él solo está reaccionando en esos order block en quiebre, ¿sí? Obviamente dejándote tu order block principal pendiente, dejándote la liquidez previa a ese order block principal y ese order block de extremo, ¿sí? Esta zona pues entendemos que sería el order block fake. Esta zona pues como ya tiene liquidez previa puede ser una zona para vender, entendiendo que igualmente tenemos el extremo y el precio fácilmente puede estar haciendo el impulso, reaccionándote el primer order block en quiebre, reaccionándote nuevamente, esperando el siguiente order block en quiebre, reacciona, después cuando mueve, rompe el Smart Money Trap, toca el primer order block, te genera una reacción hasta posiblemente otro order block, después llega al extremo y es donde te da el movimiento completo. Fíjense este gráfico, véanlo bien porque eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Fíjense cómo el precio reacciona. ¿Qué pasa? No siempre vas a tener que traer un order block. Muchas veces, como te digo, vas a tener que traer un order block en quiebre, incluso en el order flow. El order flow ya saben que es el último movimiento alcista ante el movimiento bajista. Eso ya ustedes lo pueden ver en la clase de order flow que está ahí en el canal de YouTube. Bien, también van a entender que muchas veces cuando el precio te genera zonas de valor, y si esas zonas de valor ya están mitigadas, por lo menos que el precio ha subido varias veces a la zona y ya ha sido mitigada esa zona de valor, si tenemos otra zona acá y tenemos aquí otro order block acá y probablemente este order block tenga liquidez previa, pero muchas veces cuando tenemos cosas así, aunque aquí tengamos liquidez previa, lo ideal sería no entrar en este order o bueno, al menos esperar una confirmación porque esto al ser liquidez posiblemente haya un alto del día anterior, un bajo del día anterior, muchas veces ocurre esto, el precio saca el alto de esto, de incluso todos los order blocks, y después queda un movimiento. Entonces, ustedes tienen que ver el contexto de dónde se encuentra el precio, que tenga el precio por encima, que liquidez tenga el precio por encima para saber si yo puedo utilizar ese order block o no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque el precio en el momento que tome liquidez, yo tengo que esperar, ya sea, puede entrar al cierre de la vela o esperar un proceso de entrada en un minuto, ¿sí? Como el proceso de entrada que vimos acá, este o el otro y poder entrar. Entonces, no siempre vas a poder entrar en un order block. Entonces, ahí por ahí me escribieron muchas veces, o sea, ¿qué información es buena o qué información es válida? Todas las informaciones son válidas. Lo que pasa es que tienes que aprender a aplicarla. Puedes entrar en order block, puedes entrar en order block en quiebre o en order flow, puedes entrar después que el precio se lleve el alto de esos order block. O sea, hay muchas maneras de entrar al mercado. Bien, entonces, eh, también van a haber vamos a ver si puedo reducir esto un poquito para poder. Aquí, otro aquí. Eso. También van a ver muchas veces y tienen que entender cuando ustedes ven una zona que tenga muchos order blocks. Los order blocks son zonas de reacción. La mayoría de veces son zonas de reacción, que quiere decir que el precio, para llegar a esos order blocks, él tiene que ir, él tiene que ir reaccionando en esas zonas, ¿sí? Entendiendo que, bueno, el primero siempre va a ser el Smart Money Trap. Pero incluso hasta a veces te reacciona el Smart Money Trap, porque termina llevándose el alto
del Smart Money Trap, o sea, miren todo lo que puede ser la zona. Termina llevándose el alto del Smart Money Trap. Termina dejándote otro order block, pero esta vez de demanda. O sea, ustedes tienen que entender que tienen zonas de oferta y zonas de demanda. Order block para venta y order block para compra. El precio termina dejando esta zona, saca el alto, viene, toca el order block de demanda, sube, toca el order block de acá, nuevamente te deja un nuevo order block, te deja un order block fake y aquí te deja el verdadero. Entonces el precio se mueve prácticamente de OB a OB, y sube otro B, otro B, otro B y después que viene el movimiento completo. Bien, entonces ustedes tienen que entender que cada vez que ustedes vean un order block, puede ser una zona donde el precio se pueda estar devolviendo. Entonces esto le va a ayudar a ustedes a definir su take profit. Yo no puedo entrar aquí, ¿sí? Y poner mi take profit hasta acá porque puede ser que se dé, pero puede ser que él reaccionó a este order block, subió a este order block, vino acá y casualmente aquí sacó una mecha, te sacó un stop loss, sacó los order block y siguió subiendo. Nuevamente el siguiente order block bajo acá. Entonces tú entraste en venta aquí hasta abajo, porque tú decías que eso va para abajo y el precio casualmente cuando vendiste acá, tocó aquí, aquí mira, subió y después fue que bajó. Entonces, ustedes tienen que entender que ustedes tienen que asegurar sus profits. ¿Cómo yo aseguro mis profits? Pues tratando de ir de OB a OB o buscando las zonas que se encuentren más cerca. Vamos a arrimarse por acá. Buscando las zonas que se encuentren más cerca donde yo sé que el precio pueda estar reaccionando. O sea, si yo sé que el precio puede estar reaccionando en la siguiente zona, pues ahí es donde yo voy a poner mi take profit. Yo no quiero predecir que el precio puede llegar hasta arriba, yo necesito es profits. No me interesa predecir, me interesa es profits. Y para sacar profits necesito asegurar profits hasta la siguiente zona, suficiente. Ratio 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 máximo, ¿sí? Suficiente, no necesito ser un 1 a 10 para ser rentable en el trading, muchachos. Solo necesito hacer profits. La rentabilidad no te la da el ratio, te la da los profits que tú hagas. Bien. Entonces, ahora, entendiendo todo este proceso de entrada, necesito que lo vean varias veces para que puedan entender todo esto. Pues aquí hay una confusión, pues posiblemente se confundan, por eso necesito que lo vean varias veces, varias veces, varias veces, para que entiendan todo esto. Pues vamos a ir viendo ejemplos en el mercado. Si quieres profundizar más sobre estos conceptos y recibir apoyo personalizado, ingresa a mi página web. En la parte de cursos puedes ver todo lo que incluye nuestro programa. Llena el formulario de admisión y podrás optar por un cupo en la academia y ser parte de nuestro selecto grupo de estudiantes. Nos vemos dentro. Iniciemos acá. Ok, viene el precio bajista, tal, tal. Aquí me deja esta zona de order block, una zona de oferta bastante interesante que tiene imbalance y tiene liquidez previa del order block anterior. Eso está excelente. Muy bien. Ahora, tenemos un siguiente order block acá que tiene imbalance, tiene todo, pero no tiene liquidez previa. Ok. Tenemos acá, esta zona puede ser un order block en quiebre o esperar un movimiento que reaccione ahí, ya que bajó con bastante fuerza, pues hay que estar viendo cómo reacciona el precio. Bien, vamos a ver qué va haciendo el precio. Llega a la zona de order block en quiebre, sí, te lo llega con bastante fuerza. ¿Qué tienes que hacer? Esperar un proceso de entrada. ¿En cuánto? En una temporalidad más baja. 5, 3 o 1. Sí, fíjense, en un minuto, todo esto es la zona grande. Si esperaste la vela envolvente en un minuto, impulso retroceso, aquí tienes tu vela envolvente. ¿Qué pasa? A mí, sinceramente, no me gusta mucho esperar vela envolvente en un minuto. Prefiero esperar una temporalidad más alta. Siempre me gusta ponerle unos 5 o 6 pips hasta la zona. Ahí tienes un movimiento bueno. Vamos a ver en 3. En 3 minutos el precio se terminó llevando este alto. A ver, tin, 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 tin. Sí, te terminó llevando este alto con la primera vela. La primera vela pues prácticamente la entrada en el mismo ahí. Pero fíjate que tenemos otros altos. Vamos a ver qué hace el precio. Mira, hace un nuevo movimiento, se termina llevándose este último alto en 3 minutos. Pues puedes esperar un nuevo proceso ahí. Bueno, aquí ya prácticamente envolvió completo. Si entraste en las envolventes, la envolvente en esta o la entrada después de la envolvente fue acá, pero siempre y cuando en una zona de valor, aquí tienes un ratio mucho mejor. Vamos a ver en 3 minutos cómo lo hizo.
Estamos viendo diferentes tipos de entrada. Mira, en 3 minutos la envolvente está abajo. O sea, si entraste aquí en esta envolvente está bien abajo. Pero aún así solo tiene 5 pips y aún así te paga casi que un 1. Está súper bien. Sí, súper bien. Bien, ahí está súper bien ahí. Y miren que ya después te dio el movimiento bastante fuerte. Y en 5 miren, en 5 llegó, toma liquidez, casi que una single y el movimiento bajista. Bien, sigamos ahora. Y el precio te dio un movimiento bastante fuerte. Vamos a ver qué hizo ahora. Bueno, creó un nuevo bajo. Fíjate, anteriormente no teníamos liquidez previa para este order block, ahora ya tenemos liquidez previa para este order block. Pero quiero que te des en cuenta, el precio no tocó el order block, sino que reaccionó en donde, en la zona de, no solamente el order block en quiebre, acuérdense que todo esto es el order flow. Todo esto es el order flow y ese order flow, el precio tiene que, puede estar reaccionando en ese order flow. Bien, lo mismo, aquí tenemos order block en quiebre o order flow también, porque miren que aquí este order flow es un poquito más grande, que viene siendo este order flow aquí. Fíjense que aquí tenemos en 15 el order flow normal, pero aquí no tenemos liquidez previa. Bien, ¿qué hace el precio? Mira, reacciona con movimiento fuerte. Siempre importante, se me olvidó haber activado la sesión. Miren que, bueno, en la primera entrada yo no lo hubiera tomado porque yo no entro en Londres. La siguiente entrada, Nueva York. Fíjense que esta entrada yo la tomé. Ya, yo les voy a poner la fotico aquí ahorita. Fíjense, ¿qué había visto yo? Bueno, el precio se encuentra en order block. Aquí tenemos liquidez en esta zona. Pues no me gusta mucho cómo se lo lleva. Pues todavía espero. Ven a cómo termina esta vela en 3 minutos. Me fascina cómo terminó esta vez en 3 minutos tomando liquidez. Aquí este order block ya se encontraba mitigado en 3 minutos. Pero fíjense que yo entré aquí. Yo entré aquí. El stop loss lo puse por encima de esta de 3 minutos. Aquí le voy a enseñar la foto para que vean. Mentira, yo no entré ahí. Perdón. Esperé esta vela que envolvió con mucha fuerza. Aquí tenemos un choch en la zona. Como toma liquidez, no necesito liquidez previa. Fíjense algo importante. Si yo entro acá, aquí arriba, ya tengo un stop loss bien, tengo un take profit bien. Mira que me paga 1 a 1, pero yo decidí esperar que el precio regresara a la zona de order. ¿Qué pasa? No puse la entrada justo al RAS, sino un poquito más abajo para tomar ciertos pips. Tenía 6 pips y terminé saliendo al 1 a 1 de esta zona. Aquí ya les voy a enseñar la foto para que la vean. Todo dentro de una zona de order block, sí, pero también dentro de una zona de order block en quiebre, de order flow, aunque no tiene liquidez previa, pues el precio me confirmó reaccionando a la zona. Fíjense que volvió y subió y miren que hizo otra vela, otro movimiento envolvente, que era lo que habíamos hablado. Llega con fuerza, envuelve, aquí le envolvió, pudiste haber hecho tu proceso de entrada y miren que si lo tienes hasta acá, el mismo. Fíjense que yo estaba hasta ahí, ni siquiera lo hice hasta el bajo, porque hasta ahí, porque fíjate que después me percaté porque el precio llegó acá, sí, porque yo no refiné la zona y fíjense que en un minuto claramente tengo este order block acá sin mitigar. Era el order block blanco, pero fue mitigado, faltó este sin mitigar y miren que justo ahí llegó el precio. Ahí justo ahí llegó el precio en esta zona. Bien, y por eso el precio reaccionó ahí bastante bien. Probablemente una temporalidad más baja, como les digo, en segundos. Ahí hay otro order block que él te pudo haber dado el proceso de entrada ahí. Bien, entonces fíjense cómo pudiste haber entrado en 3 minutos, en 5 minutos. Miren cómo terminó esta vela. También me gustó, por eso también me metí ahí. Y el precio después, cuando yo veo 3 minutos, 1 minuto, fíjense, donde yo puse mi take profit en un order block de 1 minuto acá. Este ya estaba mitigado. Vamos a verlo aquí en 3. Ya estaba mitigado, pero ¿qué me hizo ponerlo ahí? Este era el order block de 3 minutos, ya se encontraba mitigado. Quiere decir que si es mitigado, esto es liquidez previa. Si es liquidez previa, pues el precio va a dirigirse hacia la siguiente zona. La siguiente zona de order block era esta. Pues probablemente llegue sí, pero estaba un poquito lejos, entonces a mí me interesa asegurar mis profits. 1 minuto. 1 minuto, esa zona aquí, el precio toma liquidez, termina llegando a esta zona y esta es la zona que falta por mitigar.
acá. Bien, voy a ponerlo en 3. Veo que en esa zona en 3 minutos, abajo tengo un impulso retroceso, o sea, tengo liquidez previa en este bajo, pues la probabilidad de que me llegara ese bajo era mayor. ¿Qué pasa? Yo no la puse, yo la puse antes. O sea, siempre me gusta poner las cosas antes. Solo tomé una entrada, la otra no la tomé, pero la otra la puse ejemplo para que vean cómo se pudo haber tomado. Bien, y después que hizo el precio, terminó incluso creando un nuevo bajo. Bien, pero yo terminé saliendo antes de que creara el nuevo bajo. Después, ¿qué pasa? ¿Por qué? El precio toma liquidez del bajo. Ya ustedes entienden que cuando el precio toma liquidez fácilmente puede estar subiendo. Sin problema puede estar subiendo el precio. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos este order block ya ha sido mitigado. Este order block también es mitigado, no tiene liquidez previa. Los dos son zonas para poder entrar al precio. ¿Por qué pude haber entrado aquí en la primera zona sin que tuviera liquidez previa? Porque ustedes tienen que entender algo sobre las sesiones. Cuando Asia viene bajista y Londres viene bajista y Nueva York inicia aquí, la probabilidad de que Nueva York baje antes de hacer el retroceso va a ser mayor. Entonces me dio la confirmación acá y pude apalancarme eso para poder vender. Ahora, seguimos teniendo zonas pendientes, tanto esta acá como esta acá. Bien, veamos qué hace el precio. Mira, toma liquidez el bajo súper hermoso. Miren cómo da un movimiento súper lindo. Fíjense acá, aquí llegó nuevamente. Vamos a ver si en una temporalidad más baja o en 5. Vamos a ir como cerrando esto. En 5, ¿qué tengo yo en 5? Miren, en 5 tengo este order block acá, que casi toca, no tocó. No tocó ahí ese order block en 3 minutos. Bueno, en 3 minutos, sinceramente, yo hubiera agarrado el chiquito, este order block pequeño con este grande. Y fíjense que esperar tu proceso de entrada. Esperar tu proceso de entrada es lo que te va a hacer pagar a ti el trade. Ok, vamos a ver acá. Tin. Después hablaremos otra cosa sobre shot, un shot más avanzado. Tenemos shot, tenemos liquidez previa, tenemos eso acá abajo, eso acá arriba, tenemos el order block. Agarro las últimas dos zonas. Cuando es muy pequeño agarro las últimas zonas. Tenemos order block y puedo poner mi entrada acá, stop loss por encima. Tiene 3 pits, pongámosle 5. Nunca me gusta poner eso tan apretado. Y hasta la primera zona, o sea, no me interesa hacer 500 pits, me interesa asegurar el profit. Entonces tengo que buscar una zona de valor que me ayude a asegurar. En un minuto, vamos a ver en 3. En 3 hasta este primer bajo está bien. Vamos a ver en 5 que hay en el camino. Sí, hasta esos primeros bajos están súper bien porque ya que no hay nada pendiente, a esos bajos está súper bien la entrada. Fíjese que incluso el precio terminó neutralizando, sacando la liquidez de aquí, tomando la liquidez con una mecha y se reaccionó hacia arriba. Pero yo hubiera asegurado hasta esa primera zona buscando casi que en 1 a 2.5, casi que en 1 a 3. Pero que entendiendo que el precio puede seguir subiendo porque eso ya se encontraba mitigado. Acuérdense que aquí solo me está generando una reacción, no reversión. La reversión van a ser en zonas donde no se encuentren probablemente mitigadas. El precio toca la zona de 15 minutos. Aquí lo mismo, muchachos. Pueden esperar proceso de entrada en 3 minutos o en 1 minuto, viendo, miren, cómo toma la liquidez esta mecha, cómo reacciona. O sea, primera zona, pongamos entrate en 3 minutos. Mira, stop loss por encima lo ve 15 hasta la primera zona o incluso ya estás en un extremo hasta la siguiente zona o incluso hasta el bajo. ¿Sí? Porque estás en una zona que ya tiene liquidez previa, imbalance y tiene todo lo demás. Vamos a ver, no quise entrar en 15, quise entrar en 1 minuto. Bueno, vamos a ver qué va haciendo el precio. Tenemos impulso retroceso, tenemos aquí nuestro choch. Sí, hablo un poco rápido porque es que la clase es súper larga y tenemos más ejemplos y nos podemos demorar muchísimo. Aquí tenemos liquidez previa a la zona. Aquí tenemos el order bloque casi lo toca, pero creo que no lo tocó. Si lo tocó, no sé, no estoy totalmente seguro. Miren que reacciona nuevamente. Pudiste haber entrado en el order block. Stop por encima de la zona de 15. Siempre, nunca cuando metan una entrada, lo dejen el stop loss encima del alto. Nunca
Eso nunca lo hagan, siempre denle 2, 3 pips por encima de la zona, porque el precio puede ir a neutralizar la zona siempre. Nunca se confíen. ¿Qué pasa? Aquí 1.7. Bueno, sinceramente no haría ese trade tan largo, yo lo haría más corto. Miren que el precio vuelve a la zona, ¿sí? Vuelve a la zona, toma liquidez del alto. Viene que aquí puedes tener el proceso de entrada de que envuelve a la vela anterior. Mira, él vuelve a la vela anterior y miren que tiene un proceso de entrada bastante bueno, igual de largo. Puedes asegurar aquí hasta la primera zona. Y si tomaste aquí en el momento que el precio llegó a la zona aquí, toma, envuelve, aquí también pudiste haber entrado. ¿Qué pasa? Más factibles en este momento porque ya te hizo un rompimiento, aquí no te hizo rompimiento, pero tomó liquidez. Cuando se toma liquidez es totalmente diferente la cosa. Bueno, habíamos dicho que hasta la primera zona, fíjate que el precio dio el movimiento, tocó la zona y vamos a ver. Y miren todo lo que se demoró para llegar hasta acá. Yo no lo hubiera dejado porque sinceramente a mí no me gusta dejar profits correr de un día para otro. Yo prefiero salir profits en el mismo día. Entonces yo hubiera salido en la primera zona que me podía haber devuelto el precio. En este caso, pues la primera zona viene siendo este order flow o mejor dicho, esta zona aquí. Entonces yo hubiera salido ahí sin problemas. Yo he salido aquí uno, 2, o dependiendo del tamaño del stop loss, lo que va a terminar también el take profit, ahí hubiera salido sin problema. Yo no lo hubiera dejado correr, sinceramente no lo hubiera dejado correr, o sea, soy totalmente sincero con usted. Pero el que la dejó correr, pues le pagó un buen profits. Le pagó un buen profits y le dio un buen movimiento. Bien, bastante grande. Ahora, fíjense todos los procesos de entradas que se hicieron solamente en este movimiento. Order block en quiebre, order block de reacción y order block de reversión porque volvió y envolvió toda la zona. Bien, muchas veces el precio no va a llegar a mitigar todos los order blocks en el momento, probablemente lo haga después. Bien, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver un siguiente ejemplo. Miremos acá, miren, todo este movimiento bastante grande, esto es bastante interesante. En este caso, vamos a buscar orden de los alcistas. Zona de demanda, bien, ese es el orden block. Ya aquí tenemos impulso de retroceso, aquí tenemos un orden block que ha sido mitigado. Después tenemos este orden block blanco ya ha sido mitigado. Después mitigado, este orden block pequeño ha sido mitigado. Todo esto está mitigado, mitigado. Aquí está mitigado. Este es el que falta por mitigar, pero ya está mitigado. Aquí este es el que falta por mitigar. ¿Tenemos liquidez previa a esa zona? Sí, tenemos liquidez previa. ¿Tenemos otra liquidez previa más arriba? Sí, tenemos otra liquidez previa. Bien, vamos a activar el horario. En este caso, pues yo opero Nueva York. Ya abrió el precio de Nueva York. Ya entiendo, o sea, quiero que presten atención, que todo esto de este punto a este punto es liquidez porque está todo mitigado. Este punto es liquidez porque está todo mitigado. Lo que falta por mitigar es esto. ¿Tiene sentido comprar acá teniendo tanta liquidez por debajo? Pues quién sabe, vamos a ver cómo llega. O sea, no, o sea, lo importante es ver cómo llega el precio a la zona. Vela de 15, ¡puf! Se llevó absolutamente todo esto. Bien. Ahora, miremos acá, ¿qué tenemos? Bajo del día anterior. ¿Eso qué significa? Previous Daily Low, liquidez. Ya sabemos que todo está mitigado. ¡Puf! Nueva vela, nuevo rompimiento. ¿Qué se llevó el precio? Absolutamente todo lo que estaba mitigado. Terminó llevándose hasta el último bajo que estaba mitigado. ¿Llegó al order block? No. No siempre te va a llegar al order block. ¿Y cómo sabes si va a llegar o no va a llegar al order block? Dependiendo lo que haga el precio acá. Dependiendo cómo termine. En 15 terminó lindo, single. En 5 terminó mucho más lindo. Miren cómo llevó esto, single alcista, llevándose la dos liquidez.
¿Dónde pudo haber entrado? Cierre de la vela de 5 minutos, primera entrada. ¿Hasta dónde? Hasta el alto, si es probable. ¿Por qué hasta el alto? Porque ya eso lo vimos en la clase anterior. No tiene liquidez previa y si no tiene liquidez previa, el alto va a ser la entrada. Bien. O, sin exagerar, hasta el primer order block. Igual es un muy buen movimiento. Ahora, no quise entrar en 5, yo quise esperarme. Bueno, si que quisiste esperar, tendrías que haber entrado acá, después que te hiciera el choch. Excepto que hay una regla que cuando hay noticia y el precio toma liquidez, tú puedes entrar sin que te haga el choch. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hablar después más adelante. El precio, miren, hace un movimiento. Esta es nuestra zona de demanda. Tenía liquidez previa que ya había mitigado casualmente esa zona. Toma liquidez, reacciona, puede entrar en la envolvente que hizo todo ese movimiento. Si quisiste esperar una confirmación en un minuto, eso es si quisiste esperar una confirmación en un minuto. Ah, pero aquí hay un problema. Aquí entraste sin el choch. Entraste por liquidez. Si esperaste el choch, en este caso ya hizo el choch, tenemos este order de block sin mitigar en un minuto. Tenemos este order de block que ya mitigó. Tenemos liquidez previa a la zona. Vamos a ver qué sigue haciendo el precio. Miren que siguió subiendo. Miren que llegó hasta este orden incluso nuevamente, que también tenía liquidez previa, pero todo eso ya estaba mitigado. Todo esto ya está mitigado. Miren todo lo que se demoró y al final de cuentas no te terminó dando la entrada en el orden que faltaba por mitigar. Pero que si te pudiste percatar, que mira que aquí creo bajos iguales. Después que creó los bajos iguales, aquí tomó liquidez y te hizo una vela envolvente. Entonces, pudiste haber entrado acá. Pero, ¿cuál es el proceso de entrar acá? Yo no puedo poner mi stop loss aquí, porque aquí tengo un orden bloque que no ha sido mitigado. Y yo no sé si puede bajar. Me toca obligatoriamente poner el stop loss acá. ¿Qué pasa? Cuando estamos en noticias, los stop loss muchas veces suelen ser más largos. Pero siempre y cuando te pague el ratio riesgo-beneficio, pues vale la pena hacer el riesgo. Lo que pasa es que cuando tienes stop loss tan largos, te va a tocar bajar ¿el qué? Bajar el lotaje, porque si son tan largos los stop loss, tienes que bajar y disminuir el lotaje. Pero miren cómo puedes hacer el proceso de entrada aún así. ¿Qué pasa? En 5 minutos el proceso de entrada es directa, no hay confirmación. En un minuto tienes mucha más confirmación, ¿sí? Tienes muchísima más confirmación, ¿ok? Ahora, espero que hayan aprendido bastante. Vamos con un siguiente ejemplo y con ese terminamos esta serie de videos brutales donde vamos a aprender el ping pong.